¿Cuáles fueron los detonantes que le dieron lugar al periodo histórico de la violencia en Colombia durante el siglo XX? El siglo XX pues inicia en Colombia con un hecho muy trágico que es la guerra de los 1000 días. Una guerra que se da entre liberales y conservadores. Los conservadores están en el poder, los liberales están en la oposición y comienzan a atacar al gobierno. A partir de ahí, todo el siglo XX está marcado por esa lucha entre liberales y conservadores. Un detonante se ha dicho en la historia que es la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Gaitán es asesinado, es liberal, se decía que él iba a ser el próximo presidente de Colombia en 1950 y lo asesinan. Los liberales pues se comienzan a armar, huyen a los campos, se comienzan a armar en contra del gobierno conservador. El gobierno conservador los acusa de patrocinar ese asesinato. Los liberales también acusan al gobierno conservador y hay versiones encontradas que hasta el día de hoy no se han resuelto. Pero la violencia en Colombia se ha marcado precisamente por esa lucha entre liberales y conservadores que detonó con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. ¿Cuáles fueron las causas en el ámbito sociopolítico y económico? Las causas son muchas. Empezando por, hay una crisis económica mundial. En 1929 la caída de la bolsa de Nueva York patrocina, pues también afecta a Colombia. Todos los presidentes a partir del siglo XX quieren como levantar la economía, pero no es posible. Otro, el olvido del campo, el campesino luchando contra el propietario de la tierra. El Estado muchas veces no colabora y no ayuda con el campo, es olvidar. Recordemos que Panamá se perdió por olvidarse de esa región. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán definitivamente marcó el rumbo de la violencia. El enfrentamiento entre ideas conservadoras y liberales son muy opuestas. Esas ideologías pues en cierta manera es causa de la violencia. Fuera de esto pues llegan a la Colombia ideas de Lenin, de la revolución bolchevique, de la revolución del pensamiento de Marx y la revolución china con Mao Zedong más tarde. Todo esto son causas que la violencia ha tenido. Más tarde pues hay otras causas como el afán de enriquecerse, el narcotráfico entra a ser parte de la violencia y así ha sido todo el camino. Olvido, pobreza, injusticia social, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, la concentración de la tierra en unos pocos y la mayoría del pueblo no tiene cómo trabajar. ¿Usted qué opina sobre la época de la violencia? La época de la violencia fue un suceso histórico y cultural que marcó a Colombia y cuyo principal detonante fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que era el caudillo liberal y futuro presidente de Colombia para esa época. ¿Cuál fue el principal detonante para la época de la violencia? La muerte de Jorge Eliezer Gaitán. El país se encontraba dividido en liberales y conservadores y ahí estaban inconformes por la forma de gobierno, por tanta corrupción. ¿Dónde nació esa violencia? La verdad social y de las malas administraciones gubernamentales. Jorge Eliezer Gaitán fue político jurista colombiano, también fue alcalde de Bogotá en 1936 y ministro de Educación en 1940. Se lanzó a la presidencia del Partido Liberal. Su asesinato produjo protestas populares que conllevaron al Bogotazo y el inicio de un periodo conocido en su historia del país como la época de violencia.